Bachilleres de la policía que según los primeros indicios participaron en un abuso sexual. Este video muestra una escena de abuso en Paraguay protagonizada por un policía. Las imágenes muestran cómo al mismo tiempo otros tres auxiliares interpretan un tambor. Este video, grabado por uno de los uniformados hace 2 semanas aproximadamente, es pieza clave de la investigación. El coronel César Pinzón, director de la Policía Regímenes políticos. uno de los policías ya confesó lo sucedido. Régimen político, sistema político y social que rige un determinado territorio. El término régimen político designa la estructura organizativa del poder político, con sus instituciones, sus normas y sus dirigentes. Al llegar al poder, el dirigente adquiere la capacidad de mandar, lo que supone que el ciudadano deberá obedecer. Por supuesto, en esta relación hay límites establecidos por la ley. Tipos de régimen políticos contemporáneos. Regímenes democráticos. Fueron los antiguos griegos quienes crearon esta forma de gobierno. La democracia supone el ejercicio directo de las responsabilidades gubernamentales por parte del propio pueblo. La fórmula de democracia directa es, pues, utópica, en el sentido de que pasa por alto los datos objetivos más evidentes de la actividad gubernamental y de la existencia humana. Regímenes monárquicos. Rey, cabeza máxima en una monarquía. Es una vieja forma de gobierno que aún existe en algunos países europeos y asiáticos, aunque dista mucho de tener el poder que tenía en la antigüedad, cuando los reyes decidían la vida de las personas. A. Monarquía absoluta. El poder lo ejerce un monarca y lo puede hacer sin limitaciones. Él es el soberano y se acata su mandato. Predominaron hasta la época de la Revolución Francesa. B. Monarquía constitucional. Las acciones del monarca están determinadas por la Constitución, que debe ser respetada por todos. C. Monarquía parlamentaria. El rey juega un papel decorativo porque este nombra a un jefe de gobierno que será el encargado de dirigir los destinos del país. Regímenes islámicos. Omán, Kuwait, Irán, Irak, Siria, Pakistán, Arabia Saudita y Palestina son algunos de los principales ejemplos de esta forma de gobierno. En estos países no existe división entre religión y política. Los principales líderes religiosos suelen ser simultáneamente líderes políticos. Además, en estos regímenes, el ser humano es imperfecto y debe reconocer la perfección de Alá, a cuya voluntad debe someterse completamente. Esa sumisión debe adoptarse también para con los líderes políticos. Regímenes autoritarios. Los regímenes autoritarios tienen en común el hecho de confiscar el poder en beneficio del gobierno vigente. Este se atribuye un monopolio absoluto y no tolera ninguna moción capaz de poner en cuestión su autoridad. Los mecanismos de alternancia, como las elecciones, son suprimidos. El orden se mantiene con firmeza, incluso con brutalidad. Una de las primeras medidas consiste en prohibir todas las actividades políticas organizadas, partidos políticos y sindicatos, principalmente. Otra de sus características principales es el estrecho control establecido sobre la vida política y especialmente el aparato de Estado que genera. Las dictaduras personales basan su poder en el individuo y en la actualidad son frecuentes en el tercer mundo. El dictador detenta el poder por medio de la violencia y lo conserva a través de la represión. Regímenes populistas. El populismo es un estilo de gobernar más que una ideología. Bajo esa denominación se conocen los movimientos que gobiernan para las masas, en vez de hacerlo para una pequeña élite. Regímenes socialistas. Es el tipo de gobierno vigente en algunos países como Vietnam, Venezuela, China y Cuba, en cuyos casos, el socialismo fue impuesto luego del triunfo de una revolución de carácter popular. El sistema se caracteriza porque los líderes políticos son altos funcionarios del partido oficial, que generalmente es único y en casi todos los casos, la reelección es aceptada. Estos gobiernos impulsan medidas de carácter popular, como educación y sistemas de salud gratuita, regímenes de pensiones unificados, etc.
Regímenes unipartidistas. Los partidos políticos son las agrupaciones creadas por ciudadanos de un país, por medio de los cuales intentan obtener el poder o incidir en el mismo. El unipartidismo es un sistema de partidos políticos en el que existe un único partido político legal que pueda presentarse a los procesos electorales. La base en la que se legitiman los sistemas unipartidistas son en la celebración de elecciones libres. No debe confundirse con una dictadura, pues en esta, los líderes no son elegidos mediante elecciones democráticas. Además, un sistema unipartidista no recorta los derechos de los ciudadanos. Regímenes multipartidistas. Un sistema multipartidista o pluripartidista es un sistema donde una gran cantidad de partidos políticos tienen amplias posibilidades de participar en los procesos electorales. Cuando, en un régimen multipartidista, dos partidos políticos se alternan el poder, se denomina bipartidismo. Régimen aristocrático. El régimen aristocrático es el régimen de las clases nobles cuya fortuna proviene de la tierra de su renta. Régimen oligárquico. Un régimen oligárquico es un régimen donde el poder político es detentado por las élites económicamente más ricas, en función de sus propios intereses de grupo. Régimen político según la relación entre poderes. Regímenes republicanos. Una república es una organización de un Estado en la que todos los cargos públicos son escogidos democráticamente. No obstante, algunos gobiernos dictatoriales, unipartidistas a menudo utilizan el término república para referirse al régimen de gobierno, aunque los funcionarios públicos no sean elegidos de manera democrática. El régimen republicano incluye a todas las repúblicas según su régimen interno constitucional independientemente de que se hayan elegido democráticamente o no. Regímenes parlamentarios. El parlamentarismo es un sistema de organización política en la que la rama ejecutiva del gobierno depende del apoyo directo o indirecto del Parlamento, a menudo expresado por medio de un voto de confianza. El poder ejecutivo de los sistemas parlamentarios proviene y depende del poder legislativo. El jefe de gobierno, llamado primer ministro, a veces es el líder del partido o coalición con mayor representación en el Parlamento o cuerpo legislativo. Regímenes presidencialistas. Los sistemas presidencialistas tienen una clara soberanía y separación de poderes de gobierno. El ejecutivo es elegido de manera independiente de la rama legislativa, la cual a menudo se conoce como Congreso. Regímenes semipresidencialistas. En los sistemas semipresidencialistas existe un primer ministro, jefe de gobierno, y un presidente, jefe de Estado. El poder ejecutivo es compartido bicéfalo. A diferencia de los sistemas parlamentarios, el presidente no es una figura ceremonial, sino que posee algunos poderes ejecutivos y se encarga de algunas áreas del gobierno. Régimen totalitario. Totalitarismo. Régimen político en el que la acción de los órganos del Estado se extiende a todos los aspectos de la vida social. Régimen pluralista. Es la participación de varios grupos sociales en la vida democrática. Esto quiere decir que el pluralismo valora y hasta promueve que sectores con diferentes ideologías formen parte de los procesos electorales o de la toma de decisiones de un gobierno, por ejemplo. Régimen democrático. Es una forma de organización de grupos de personas, cuya característica predominante es que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo. En sentido estricto, la democracia es una forma de gobierno, de organización del Estado, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que les confieren legitimidad a los representantes. Sistemas electorales. Se denomina sistema electoral al conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de los ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de representación política. Candidatos, partidos políticos, electores, medios de comunicación, economía, órganos de gobierno, campañas electorales, fórmulas de repartición de votos, localización de las mesas electorales, modelos de recuento, etc. Mayoría simple. Este es el medio más antiguo y sencillo de los que existen.
Cada elector posee un voto que da a uno u otro candidato. El candidato con el mayor número de votos gana. Este sistema tiene el gran inconveniente de que si se presenta una gran cantidad de candidatos, el ganador puede representar una pequeña minoría del electorado. Mayoría absoluta. Esta variante corrige el error del modelo anterior, puesto que para alcanzar la victoria el candidato ha de obtener al menos la mitad de los votos más uno. Esto asegura que la opción ganadora tenga el respaldo de la mayoría de los votantes. Generalmente este sistema está asociado a segundas vueltas que van limitando las candidaturas. Representación proporcional, RP. Las mayorías simples y absolutas tienden a sobre o subrepresentar las opciones políticas, más o menos representación de la que deberían tener, ya que no asignan a cada partido tantos representantes como correspondan a su fuerza electoral. De ahí el sistema de representación proporcional o RP. En teoría es el método más justo de repartir los votos, puesto que todos los que se presenten a unos comicios tendrán poder a la hora de tomar decisiones. Sistemas mixtos. Los sistemas de elecciones que se aplican en todo el mundo suelen ser mezclas y o variaciones de los, llamemos, tres sistemas básicos. Estos combinan, por ejemplo, la mayoría simple en una primera vuelta y la mayoría absoluta en una segunda. O se emplea la mayoría simple en los distritos uninominales, provincias, complementadas con diputaciones adicionales distribuidas por el método de representación proporcional o RP. Generalmente el reparto de los escaños o curules en los modelos RP se hace entre las demarcaciones o circunscripciones plurinominales de cada nación, en el caso español, las provincias, y no directamente al % directo de votantes. Con su abuso de poder, somos la juventud, no somos como tú, siente la multitud del pueblo. Nuestra misión se acentúa, la división continúa, son como una grúa, todo lo controlan, todo se evalúa, si lo licúas no saldrá nada importante, no es edificante.